Antioquia la más educada. Pues para mí es un gusto muy grande estar acá con ustedes hoy, venir a compartir en el contexto del Foro Urbano Mundial acá, con muchas caras amigas, conocidas, con un amigo Teddy, que mira el mundo desde una perspectiva que siempre será apasionante. No voy a hablar en antioqueño, no te dé pena ser romántico. Usted es una ciudad apasionante, atrevida, sensual, cariñosa, romántica. Y aquí estamos muchas personas que somos románticas. A mí cada rato me dicen idealista. Eso está muy bien. Si no somos románticos, si no somos idealistas, no llegamos a ninguna parte. Pues aquí habría mucha gente, personas que yo tendría que saludar, pero voy a saludar a dos o tres. A José Fernando Ángel, aquí lo estoy señalando. José Fernando Ángel es un arquitecto que ha hecho parte de toda esta construcción nuestra. Y yo recuerdo visitándolo a José Fernando en su oficina, donde tenía un tremendo mapa de Medellín, y fue la primera persona que me enseñó a mí a entender lo que significaba coser. Yo recuerdo que me dijo, coser, vamos a coser la ciudad. Me acuerdo mostrándome el río y me hablaba de pasos a nivel, en fin, él fue una persona muy importante para mí como persona dentro de todo esto, porque nos enseñó muchísimo. A mí me enseñó muchísimo acerca de la ciudad. Y aquí está José Fernando. Está Alejandro, que llegó más tarde, en el sentido de un poco más tarde en el tiempo antes de empezar todo esto, y también tuvo la inteligencia y la capacidad de entender y buscar con todo este grupo, pues está Federico y muchas otras personas que veo por acá por encima, pero que tenían la inteligencia y la capacidad de convertir todo esto político en una intervención física con rigor, con exigencia y transformarla en algo maravilloso. Entonces son personas que veo aquí pues así en la primera fila que tienen un sentido muy importante para todo esto. Pero yo no tengo la menor duda que el reto, lo que nosotros hicimos y estamos haciendo es político. Y voy a explicar por qué es político y qué significa político, porque esto no es un proyecto de arquitectura o de urbanismo, sino un proyecto político, y lo voy a explicar aquí con todos ustedes. Y siempre me gusta volver al origen, y no es gratuito. Yo hay veces que me siento como un viejito de esos que siempre está recordando cuando empezamos hace tantos años, pero es importante recordarlo porque nosotros, hace un poco más de 14 años, un grupo de personas, por acá estaba Rubén Fernández también, y habrá otras, discúlpenme si no les alcanzo a ver y saludar, nos juntamos y éramos, para utilizar un término de moda, en ese momento, estoy hablando a finales del siglo XX, a finales de 1999, éramos un grupo de personas indignadas. Indignadas significaba que nosotros, cada quien participaba dentro de algún tipo de organización, o éramos individuos que nos preocupábamos por lo que pasaba en nuestra sociedad. O sea, no éramos ajenos y tratábamos de una forma u otra de aportar a la sociedad. Caso particular mío, por ejemplo, dentro de las cosas que yo hacía como científico, como profesor, que siempre he sido, era escribir artículos de opinión y reflexionar sobre lo que veía, entendía y lo que ocurría con nosotros. Y todo lo que terminaba diciendo siempre, después de hacer algún tipo de explicación, era: hay que hacer esto. Y eso siempre suena inteligente, porque uno analiza un problema en 4 párrafos, dice la educación, esto y esto, y hay que hacer esto. Y si usted lo dice de manera organizada, con una mínima coherencia, es un argumento y suena bien. Pero después de tantos años con este grupo de personas amigas de diferentes sectores, nos encontramos y nos hacemos la pregunta: ¿y quién lo va a hacer? Yo puedo pasarme el resto de mis días escribiendo columnas de opinión y teniendo pues una aceptación bastante grande de muchas personas. Y lo que descubrimos, suena una trivialidad, pero es muy importante, descubrimos que son los políticos quienes toman las decisiones más importantes de nuestra sociedad, gústenos a nosotros o no nos guste. A nosotros no nos gustaba.
Nosotros éramos indignados con respecto a lo que ocurría en la estructura política de nuestro país y siempre hago esta advertencia o esta observación y la vuelvo a hacer. Personas valiosas hay en todos los partidos políticos, de eso yo no tengo la menor duda. El problema no es de individuos o que haya alguien valioso o no. El problema es esa estructura política de nuestra sociedad y entonces en ese momento con este grupo muy reducido de personas tomamos una decisión y la decisión fue, pues vamos a participar en política. Vamos a salir del hay que, vamos a participar en política, nos vamos a organizar en un movimiento cívico independiente y nos vamos a organizar de manera tal que vamos a llegar al poder y llegar al poder significaba vamos a ganarnos la alcaldía de Medellín. Estoy hablando finales de 1999, comienzos del siglo XXI. Esa es una decisión muy fuerte. Gente inteligente, valiosa, con vocación de trabajo comunitario, ha habido y hay muchas por muchas partes. Y ensayos de esta naturaleza también ha habido muchísimos, con muy buenas intenciones y gente muy valiosa y muy notable en muchos espacios. Pero en la vida pasan las cosas. Y en ese momento nosotros tomamos esa decisión y dijimos, nos vamos a preparar y repito, vamos a ganarnos la alcaldía de Medellín. Estoy hablando del año 2000 en enero, 14 años atrás. Entonces es una decisión política donde nos vamos a organizar. No les voy a contar todos los detalles de cómo nos organizamos, pero les voy a contar algo que es muy importante. Y después de todos estos años, porque hay algo maravilloso, y es que nosotros estamos gobernando hoy. Y ya gobernamos la ciudad de Medellín en 2 periodos directos. Yo fui alcalde, Alonso Salazar fue alcalde y yo soy el gobernador de Antioquia. Y nosotros llegamos al poder, que es muy difícil llegar al poder. Y arrancamos de cero, con un equipaje de sueños, de unos románticos. Por eso esa palabra nunca es ofensiva, para mí siempre es muy emocionante. Y tenemos que seguir siendo románticos a pesar de llevar tanto tiempo en el poder, porque ya va siendo tiempo el que llevamos nosotros en el poder, pero nunca podemos perder lo romántico y esa idea de ese sueño original cuando dijimos vamos a ganar la alcaldía de Medellín y se reían de nosotros. Entonces, ¿cómo empezamos todo ese proceso? Nos encontramos personas de diferentes lugares, diferentes conocimientos, diferentes historias de vida, pero por supuesto que conocíamos y nos conocíamos entre nosotros y sabíamos que teníamos afinidad. Con ese grupo, lo primero que hicimos fue algo que suena muy sencillo y muy trivial, pero es muy poderoso. Lo primero que nosotros hicimos fue, sentémonos pues, vamos a discutir e identifiquemos cuáles son esos principios fundamentales que nosotros compartimos. Nosotros podemos ser amigos y seguro que tenemos mucha simpatía y compartimos muchas cosas, pero nos propusimos el ejercicio y la tarea de decir qué es exactamente lo que nosotros compartimos. Y escribimos los principios del movimiento cívico independiente de Medellín que se llama Compromiso Ciudadano. 10 principios. Los escribimos, los discutimos. Cada palabra era una discusión infinita. Yo recuerdo que había gente que nos decía, pero usted cree que están en una universidad. Y escribimos los principios nuestros. Y nos propusimos los problemas que queríamos resolver. Y los 3 problemas que nosotros queríamos y queremos y estamos trabajando desde ese día hasta hoy y todavía nos queda el resto de los días para seguir trabajando sobre esos problemas son las desigualdades sociales profundas, no tengo que explicarlo, de nuestra ciudad, de nuestro departamento, de nuestro país, desigualdades que se expresan en lo que pasa con las personas y lo que ocurre en el territorio. 2, la violencia. Estamos hablando de 1999, en una época con una violencia gigantesca en nuestra ciudad. Y 3, la cultura de la ilegalidad. Todo eso se va pegando, que tiene por supuesto la corrupción como un capítulo estelar dentro de todo eso. Entonces teníamos nuestros principios, teníamos los problemas. Al definir los problemas estamos haciendo una decisión política. Todo esto es política. Cuando nosotros ponemos de primero las desigualdades, nosotros no estamos resolviendo, por ejemplo, el problema de la movilidad en Medellín. Nosotros vamos a llegar a la movilidad en Medellín, pero el problema por el cual nosotros llegamos al poder no es para resolver el problema de la movilidad, es para trabajar sobre las desigualdades, la violencia, la ilegalidad. Y la movilidad es una componente dentro de todo esto para participar en la solución de estos 3 problemas. Y nos construimos nuestra propuesta para Medellín. Estoy hablando del año 2000 al comienzo. Y recogemos en esa construcción de esa propuesta las experiencias de quienes hacíamos parte. Era un espectro amplio de personas independientes,
del mundo académico, por supuesto, del mundo mío, de las ONGs, del mundo de la cultura, de muchas personas muy valiosas de esta sociedad nuestra que habían participado en muchos procesos de la ciudad, la construcción del plan estratégico de Medellín, participaron un montón de personas, estoy seguro que aquí debe haber muchas que participaron en ese plan estratégico cuando el alcalde era un alcalde del Partido Conservador, tocayo mío, se llamaba Sergio Naranjo, en esa época se construyó un plan estratégico y tenía cosas muy valiosas. Y así todos nosotros con nuestro equipaje, con nuestras experiencias, con lo que aprendimos de Bogotá, de otras ciudades, estudiamos, miramos, etcétera, nosotros teníamos un equipaje para enfrentar esos problemas. Y advierto una cosa, los problemas de Medellín y en todos lugares son únicos. Por supuesto, desigualdad hay en todas partes, hasta en Estados Unidos hoy la palabra desigualdad está a moda. Cuando yo vivía allá, nadie había jamás escuchado la palabra desigualdad, eso era un problema de nosotros por acá en esta tierra. Violencia hay en muchas partes y cultura de la ilegalidad en muchas partes, pero el contexto nuestro es muy particular. Entonces, empezamos la actividad política. ¿Y cómo se hace política si no tenemos plata, no tenemos ninguna estructura en el sentido electoral, no tenemos nada distinto a este grupo de personas con nuestros sueños, nuestras ilusiones, nuestras experiencias y nuestros contactos? Y lo que hicimos nosotros está en la base de todo lo que está pasando hoy acá con nosotros, y es la forma como nos acercamos nosotros a la ciudad fue caminando. Y encontramos y nos vamos a acercar a la ciudad caminando y repartiendo un volante donde poníamos nuestras ideas fundamentales y nos saltamos todo tipo de intermediación en el sentido de estructuras y nos fuimos para la calle a encontrarnos las personas una por una. Una por una. Y caminamos y caminamos y caminamos. Yo en particular caminé por todos los rincones de esta ciudad, pero no le pedíamos permiso a nadie, no teníamos que llevar una escolta que nos estuviera protegiendo y estábamos por todos los rincones de la ciudad. Si nosotros no hubiéramos hecho eso, esto no estaría pasando. Y esa fue la forma de, repito, nosotros estamos en contra de toda una estructura, en el sentido político. No tenemos esa maquinaria, no nos gusta esa maquinaria, vamos directo para donde la gente y empezamos a hacerlo así. Eso requiere, primero, una convicción muy profunda acerca de lo que estamos haciendo, una claridad muy poderosa a partir de unos conceptos fundamentales que son los que hoy seguimos viviendo, que son dignidad, respeto, capacidades, y todo eso tiene como una consecuencia el reconocimiento, persona por persona, en cada lugar, una por una. Nosotros aprendimos, por eso cuando yo veo toda esta cantidad de personas, sigue siendo para mí un montón de gente, porque nosotros íbamos en las esquinas, en la calle, teníamos una señora, y la señora más humilde recibía exactamente la misma atención que la persona más poderosa de esta ciudad, el mismo trato, el mismo comportamiento nuestro para acercarnos a las personas. Eso nos empezó a poner en contacto con una cantidad de personas. Yo creo que la primera encuesta que hacían aquí en Medellín, cuando se preguntaba, ¿usted conoce a mí como individuo? Creo que me conocía, si el 3% era mucho. Era difícil ganarse una campaña si a uno solamente lo conoce el 3% de los eventuales votantes. Y así fuimos con todo este grupo por todas partes. Jorge Blandón, me acuerdo cuando lo vi por primera vez en su teatro, en su espacio, en la zona nororiental. Y cuando fuimos con Alonso Salazar, por ejemplo, la primera vez que yo fui al barrio 12 de octubre, yo había ido de niño al Picacho. Algunas personas acá sabrán qué es el Picacho, que queda arriba del 12 de octubre, a la finca de unos familiares. Pero la primera vez que voy con Alonso Salazar, vamos él y yo en un carro y nos vamos a encontrar con unos líderes, y los líderes eran Juan de Dios, Adolfo y Froilán. Y nos bajamos allá y entonces Alonso me presenta a mí, a Adolfo, a Froilán y a Juan de Dios y les dice, este es el candidato nuestro para la alcaldía de Medellín. Y ellos me miraban a mí como un extraterrestre. Y así empezamos a hacer la política. ¿Y por qué cuento toda esta historia? Porque cuando nosotros caminamos, cuando somos capaces de acercarnos a la persona una, por todos los rincones, yo me caminé por todos los rincones y aquí hay varias personas que han caminado por todos los rincones, uno vive la ciudad de una manera distinta. Yo puedo leer libros y entiendo, y puedo leer muchos estudios, y puedo hablar de la arquitectura de ladera, y toda una cantidad de cosas que se pueden leer y que por supuesto son muy importantes, pero cuando nosotros caminamos, tocamos la ciudad. Eso fue
muy importante para nosotros, para la construcción de todos esos edificios que ustedes ven y todas esas cosas fue crucial, porque nos pusimos la ciudad en la piel, esa es la forma como me gusta decirla, en el sentido de los sentidos, de oler, escuchar, ver, sentir, persona por persona en todos estos espacios. Voy a terminar. Y después, porque es que esta es la clave, todo lo otro se deriva de esto. Nosotros hacíamos y hacemos hoy con todo el corazón lo que estamos haciendo. Esto es una pasión muy grande, hay que ser un romántico. Uno salir a caminar por Medellín con 0% en las encuestas y repartiendo los volantes y vamos todos los días a caminar y vamos a encontrarnos y seguimos avanzando y llegamos a cada lugar con la misma emoción. Siempre entregamos ese volante con la misma emoción, con el mismo gusto, independientemente de cualquier consideración. Teníamos la ciudad en el corazón. Yo no puedo querer más a Medellín porque no es posible. Y así nos fuimos encontrando con esa ciudad y nosotros la estudiábamos con la gente que ha estudiado y todo eso. Y si usted pone los sentidos, el corazón y la razón y los pega, le da esto. Por eso cuando van apareciendo todas estas cosas maravillosas, no es un accidente, así fue como llegamos nosotros al poder, así fue como nos fuimos encontrando con esta ciudad. Y así fue como fuimos construyendo todo esto. Entonces, cuando vamos a hablar de espacio público, cuando vamos a hablar de conectar, cuando hablamos de miedo que fragmenta, que divide, que separa, que destruye la ciudadanía, que se convierte en sobrevivir, y hablamos de coser, conectar, pegar y empezar a hacer lo más bello para los más humildes, eso no fue que nos lo dijo alguien, sino que nosotros lo sentimos, lo vimos, lo fuimos construyendo de manera maravillosa. Por eso este es un proyecto político. Esto no hubiera pasado jamás. Esos edificios los puede hacer, yo digo que son muy lindos y me da mucho orgullo porque además así fueron diseñados, que sea lo más bello para los más humildes en un sentido de espacio público para encontrarnos, pero todos los edificios que ustedes ven son un parque de biblioteca, un centro de cultura, un parque de la ciencia, un jardín botánico, un colegio, un centro de emprendimiento. ¿Y qué era todo eso? Pues lo que nosotros decíamos y proponíamos como Medellín la más educada, que era la apuesta por la dignidad y la capacidad de la gente. Y lo más bello para los más humildes es dignidad, y capacidad es la apuesta por la educación, por la ciencia, por la tecnología, por la innovación, por el emprendimiento y la cultura. Y eso fue lo que pegamos nosotros. ¿Y por qué nos ha ido así? Porque lo construimos, lo político, que es fundamental, con la expresión urbana física, y esa fue la inteligencia de estas personas de saber pegar todo eso. Y entonces aparece el PUI de la nororiental y vamos construyendo un montón de cosas. Aprendemos, nos equivocamos, todo eso. Pero sin la política, aquí no estaba sentado yo y muchas de las personas que están aquí sentadas, mejor dicho, no estarían hoy en Medellín. Y es la política, y esa fue la forma como fuimos construyendo, estableciendo relaciones, y aquí vamos. Él es más romántico, definitivamente, que yo. Y de ahí sale una controversia. Y en relación a lo que hablamos anteriormente, a pesar de todos estos éxitos y estas intervenciones políticas y físicas excelentes en esta ciudad, por supuesto hay todavía mucho más que hacer. Y algo que confirmaste en este momento, después de que yo pasé por el foro urbano y vi todas las representaciones de otros países, por eso se me hace que el proyecto político es fundamental de elevarlo como la base de esta transformación, porque muchas instituciones en el mundo, principalmente en Estados Unidos, hoy se han mantenido neutrales ante la desigualdad socioeconómica, ante la exclusión y la privatización de los espacios públicos y de la ciudad misma. Entonces, por eso, llegar a un sentido de especificidad donde vos tomaste una posición ante eso, es algo que no ha surgido en muchos lugares del mundo. Entonces, ¿cómo continuamos esa posición? Es una de las controversias, una de las preguntas que nos hemos hecho. La politóloga Fona Forman, en la elaboración del diagrama, mencionó una vez la construcción de lo político, el diseño de gobernancia, la intervención física en la espacialización de la ciudadanía a través de la infraestructura inclusiva. Pero necesita ser un loop, ¿cómo se dice? Todo eso tiene que conectar y dar y continuar en la evolución de esa transformación de lo político mismo. ¿Cómo aseguramos continuidad de esa inteligencia que surgió a través de tu gobierno, de esas mejores políticas y procedimientos urbanos públicos, dado cambios de gobierno? Puede ser que el siguiente alcalde o el siguiente gobernador tengan buenos sentimientos, sean igual de románticos, pero si no tienen la capacidad de construir procedimientos igualmente complejos y comprometidos a luchar en contra de esa desigualdad,
a ese nivel de escala, creo que el sistema empieza como a ser muy, muy frágil. ¿Cómo aseguramos esa continuidad? Pues ganando las siguientes elecciones. Esa es la más... Sí. Pero esa pregunta me la han hecho muchas veces y yo entiendo el sentido de la pregunta. Y la respuesta seria es ganar las elecciones. Pero esto que voy a decir también es igualmente serio. Estamos en una democracia, por fortuna. Por fortuna estamos en una democracia. Y en una democracia se toman decisiones y se invita a participar a la gente y se construye un imaginario y el poder tiene una cantidad de connotaciones. Por ejemplo, para nosotros que hemos estado en el poder, yo siempre estoy aterrado de que el poder pueda desvirtuar lo que nosotros somos, que se nos pierda el romanticismo. Nosotros arrancamos con el poder de la inocencia cuando llegamos a la alcaldía de Medellín. Yo nunca había tenido un cargo público. A mí me decían profesor bogotano para tratar de descalificarme, porque yo había vivido mucho tiempo en Bogotá. Y decían, Medellín lo que necesita es un gerente antioqueño, y yo era voy a usar una expresión, no la voy a usar. Es que voy a usar una expresión que no es la que yo pienso, pero un profesor bogotano. Porque se consideraba que ser profesor es una categoría inferior a ser gerente en esta tierra de industriales y de todo este mundo empresarial poderoso que tiene nuestra ciudad. Y fuera de eso, pues yo había vivido en Bogotá mucho tiempo y entonces decían que yo era bogotano contra un gerente antioqueño. Y rompimos con todo ese tipo de cosas. Pero todo esto es, en una democracia, es en elecciones, todo este trabajo que nosotros hacemos. ¿Cómo le explicamos a la ciudadanía? ¿Cómo logramos conectar con la gente? ¿Cómo mantenemos vivo ese espíritu de indignación con nosotros mismos en muchas cosas? Ese espíritu soñador para mantener una atención permanente positiva en el sentido de lo público, de lo que hacemos. Ese es un reto muy grande. Y la única forma es en las elecciones. Y tenemos, yo lo repito una y otra vez, ese es un reto muy grande y muy difícil, porque nosotros, a medida que vamos avanzando, somos una amenaza. Primero éramos una curiosidad y nos ignoraban cuando arrancamos y se burlaban y decían, este peludo por aquí caminando, repartiendo volantes, creen que van a llegar a la alcaldía, y llegamos. Y después gobernamos y los tomamos por sorpresa, porque nos atrevimos a un montón de cosas con esa ilusión, con esa energía, con la inteligencia de estas personas que sin haber vivido lo público nos atrevimos a construir. Entonces somos una amenaza muy grande porque rompemos con una estructura de poder corrupto que hay en muchos espacios de nuestra sociedad. Yo lo he dicho y vuelvo y lo repito, y hemos pasado por muchas cosas y a mí me insultan, me ponen demandas de todo tipo. La corrupción es una empresa criminal más difícil de combatir que las guerrillas o las bandas mismas criminales. Y está por todas partes, y lo digo con conocimiento de causa, de ver, de saber dónde están todo ese tipo de cosas, y ese es un reto. Y esa batalla es una batalla política. Entonces, Teddy, lo tenemos que hacer muy bien, ser muy exigentes con nosotros mismos, no ser complacientes, y nos tenemos que exigir porque hay veces que esto agota. O sea, es un esfuerzo grande todos los días, a todas las horas, con estos sueños, empuje, pero el reto es político. Puede ser que llegue alguien que destruya todo lo que hicimos, pero volvemos a la frase con la que empecé. Los políticos son quienes toman las decisiones más importantes de una sociedad, y lo que hacemos en la política afecta la vida de las personas, y puede llegar otra persona y destruir todo eso, y puede convertir el Parque Explora en unas bodegas, y puede hacer un montón de cosas. Todo eso puede pasar. Ese es el reto de la política, y digo por fortuna estamos en una democracia. Y esa tensión la tenemos que sentir nosotros todos los días, a todas las horas. Todos los días, a todas las horas, es como cuando entregamos el primer volante. Todos los días, a todas las horas, con esa pasión, esa convicción. Y mantener una tensión permanente con nosotros para nunca olvidarnos de dónde venimos. Porque el poder es miedoso. El poder tiene una cantidad. Yo insisto mucho como profesor y en la perspectiva de la educación. Por eso, cuando nosotros trabajamos con la comunidad en el fondo, lo que hicimos fue explicar, siempre explique, toda persona puede entender, cualquier persona por humilde puede entender lo que estamos haciendo. Un buen profesor sabe conectar con la persona en el momento que es, en el lenguaje que es. Explicar, hay que ver, hay que sentir, eso es muy importante para creer. Y todo este reto nuestro pues está ahí en esa convicción, en esa apuesta diaria. Sí. Quería preguntarte en este contexto,
una contradicción gigantesca que encontré en Medellín ahora que vine al Foro Mundial, hablando de la exigencia, de la necesidad de la exigencia de autocrítica, de nuevo de construir constantemente una reflexión de lo que ha sucedido, de rescatar esas historias institucionales, etc. Me desilusionó de tal manera saber que la administración actual, digamos, la alcaldía actual, invitó a alguien como Richard Florida, por ejemplo, a venir a supuestamente enseñarle a Medellín cómo instrumentalizar el arte y la cultura para el desarrollo económico. En realidad, alguien como Richard Florida debería de realmente recibir lecciones de Medellín, ¿me entendés? Porque los paradigmas son totalmente diferentes en Estados Unidos o acá. Para alguien como Richard Florida, articular la posición del arte en relación al desarrollo urbano es crear gentrificación, privatización, darle los recursos a los desarrolladores, involucrando como excusa el arte y la cultura. Aquí es un paradigma diferente de nuevo. El arte y la cultura son instrumentos para construir ciudadanía y para realmente confrontar esas desigualdades socioeconómicas. A lo que me refiero es, existe una inseguridad. Yo no conozco a Richard Florida, no lo había oído mentar, pero veo que no te gusta mucho. No, más que no me guste, porque soy crítico, crítico de él dentro de mi contexto en Estados Unidos, pero lo que más me desilusiona es la inseguridad a veces de ciertas ciudades. En este caso me confunde cómo Medellín sea insegura al no realmente capitalizar en su propia inteligencia creativa, que fue lo que hiciste vos. El proyecto de Medellín es Made in Medellín, ¿cómo se dice? Hecho en Medellín, elevando la inteligencia creativa de las comunidades y nuevas configuraciones políticas. El futuro del desarrollo y la continuidad de este proyecto político depende todavía encontrar esa, ¿me entendés? Esa creatividad local. Sí. ¿Podés decir algo acerca al respecto? Sí, repito, y algo sugerí al comienzo. Y voy a terminar algo que no terminé en la intervención anterior. Un profesor, una profesora, un maestro, lo que nos caracteriza a nosotros es sacar lo mejor de cada persona. Se necesita un maestro para sacar lo mejor de cada persona. Y eso es lo que ocurre en el salón de clase. Y en la política nosotros, por lo menos yo siempre estoy pensando y sigo pensando acá como profesor. Y cómo sacar lo mejor de cada comunidad. Y eso obliga a ser creativo, porque las comunidades son diferentes. La violencia que tenemos en Medellín, desafortunadamente, no la conozco en ninguna otra parte. Yo aquí veo un grupo de amigos mexicanos que están viendo una película de horror, anunciada en muchos sentidos, pero la que nosotros hemos vivido acá ha sido una cosa dramática en nuestras vidas. Eso empezó desde el 80, eso es tremendo. Pero nosotros tenemos entonces que ser capaces de encontrar soluciones en el contexto nuestro. La violencia de Bogotá no tiene nada que ver, por fortuna para Bogotá, comparado con nosotros. Pero nosotros entonces nos atrevimos, y repito, y eso es lo que hacemos quienes venimos del mundo del conocimiento, aprendemos de muchos, de muchas experiencias, diferentes circunstancias, pero no se puede copiar, sino crear y construir los símbolos para el momento en que se vive, en las circunstancias que se vive, para trazar un camino para recorrer. El poder muchas veces saca lo peor de las personas, puede hacer cosas extraordinarias, pero el poder siempre tiene esa tentación de sacar lo peor de las personas. Y ese es el balance que nosotros tenemos que mantener, y por eso hay que ser románticos, por eso hay que mantener siempre frescos los ideales. Por eso una reunión de esta naturaleza nos obliga a mirarnos y lo que hemos avanzado, y muchas veces abrazarnos y congratularnos y sentirnos orgullosos de lo que hemos hecho en muchos sentidos, pero nunca olvidarnos de esa tensión permanente. Y aquí lo que nos sobra es gente inteligente y capaz. Si somos capaces de entender lo que estamos haciendo, los problemas que nosotros tenemos, aquí estamos apostando. Yo siempre, con quien trabajo, con mi hija, con todos, siempre estoy diciendo, todo no se nos olvide que son las desigualdades, la violencia, la ilegalidad. Ese es el reto permanente nuestro. Esa inteligencia la tenemos acá por todas partes, por todos lados, pero póngala en el contexto político, no olvide nunca cuál es el problema que está resolviendo, y si usted hace eso, pues lo puede transmitir y comunicar. Por eso ahora es Antioquia la más educada, y estamos suscitando un despertar por todo el territorio, y le estamos hablando de capacidad.
Cuando la gente se siente reconocida como persona y se siente reconocida por su capacidad, las personas y las comunidades se transforman. Otra cosa es hacer un edificio, hacer una obra de movilidad que se pueden hacer y no son malas. Hago un pequeño paréntesis. Aquí han venido muchas personas de muchas partes y miran las cosas y tienen una emoción y es válida, es legítima. Eso no quiere decir que no se pueda sentir ni ver, algo se siente. Pero cuando me dicen, yo voy a hacer lo mismo en mi lugar, yo miro con terror y digo, esto es un proyecto político. Pero después me tranquilizo, por una razón, te digo, a nadie en el planeta Tierra le va a hacer daño un centro cultural. Entonces, pues que lo hagan. No van a resolver el problema, pero sin duda será un avance para la humanidad donde sea. Pero nosotros nos tenemos que estar inventando 5 parques bibliotecas. Si hacemos hoy un parque biblioteca, pues ya no es nuevo, ya no es un símbolo. Y uno tiene que ser el liderazgo, es cada vez vamos encontrando el paso y el que está acá, el que llega, tiene que ser capaz de interpretar lo que estamos haciendo e ir construyendo los pasos, los símbolos que le dan sentido a las cosas. Entonces hoy el proyecto de Medellín no sería hacer parques biblioteca, que puede haber más, y seguro se necesitan más, pero ese no es el símbolo que representa la esperanza que nosotros íbamos construyendo. Entonces, esa es la creatividad. ¿Y quién tiene la creatividad? La mezcla poderosa de política, sensibilidad, conocimiento y gente muy inteligente que tenemos nosotros, por fortuna, caminando por todos estos lados. Y esa es otra controversia que surgió a través de los temas del diagrama. ¿Cómo transferir ese conocimiento? Porque esa inteligencia creativa necesita facilitarse. O sea, yo estoy de acuerdo, mucha de la gente que viene acá podrá ver los edificios, se emocionará, pero al final no se puede nada más reproducir esos proyectos en otros lugares sin reproducir también la complejidad de los procesos. Pero esa transferencia de complejidad y de conceptualización, digamos, de procesos, tiene que facilitarse de alguna manera. Te voy a decirte de cómo. Y aquí están. Y por fortuna. Aquí tengo un señor a mano izquierda mía, en esta esquina, que se llama Juan Luis Mejía. Él tiene un puesto envidiable. Es rector de una universidad, la Universidad de AFIT. Y tiene un puesto envidiable, pero además tiene una sensibilidad poderosa. Y él, como rector desde la universidad, abrió el espacio y tuvo la visión para entender lo que estaba ocurriendo aquí. Entonces se encuentra con otro señor que tiene otra, perdonen que señale, pero ustedes saben pues que no es, que estamos en Antioquia la más educada y a mí pues, uno no señala, pero pues aquí estoy señalando a Alejandro Echeverry. Y en la Universidad de AFIT crearon el Centro Urban y allá están haciendo esa transferencia a la que tú vienes, y muchas personas vienen y migrarán y discutirán de todo ese tipo de cosas, pero todo esto vuelve, a mí me da mucha satisfacción y mucho orgullo, yo les felicito, porque para las universidades, entre otras cosas, son para eso. Y hay que ser un líder con la calidad que tiene Juan Luis para entender lo que significa abrir el espacio de la universidad, y ahora están pasando cosas extraordinarias allá. Y puede ser para discutir, para estar en desacuerdo, pero eso precisamente esa es una de las funciones de la universidad y del conocimiento y de quienes, pues yo ya no soy pues un intelectual en el sentido del trabajo académico, aunque pues yo espero volver allá, pero eso es muy importante y esa es una forma de hacerlo. Y es fantástico porque el laboratorio urbano, en este caso de Urban, amplifica la posibilidad de que no solo son los edificios los que se tienen que diseñar, sino obviamente los procesos, los protocolos, los sistemas de democratización, etcétera, pero también la memoria institucional. Y muchas veces me he preguntado esto. Yo creo que además de enseñarle a estudiantes y a gente joven, yo creo que también podría existir la posibilidad de transferir ese conocimiento a funcionarios públicos. O sea, que realmente sean los burócratas los que también tienen que compenetrarse esa complejidad, aunque el sistema de gobierno fluctúe. Te cuento una cosa, Teddy. ¿Cómo vamos de tiempo a todas estas? Porque tengo que salir en el programa que es en vivo. Pues no, 8 y 9, no, estamos bien, vamos bien. Pues a mí me da mucho orgullo, por ejemplo, que mi hija está estudiando allá en ese programa. Aquí está mi hija. Y a la pobre le toca escuchar todo tipo de cosas. Ella sufre, por ejemplo, en vez que dice, no, eso que hizo Fajardo fue una pendejada, perdón la expresión, pues ustedes saben en qué sentido estoy diciendo, porque aquí hay mexicanos y ahora acabo de caer en cuenta que no es una expresión, qué pena.
estoy hablando, mejor después les explico el chiste, pero me parece muy emocionante que pasen todo ese tipo de cosas. Y repito, lo digo como ejemplo, mi hija está allá y ella sufre cuando dicen una cosa u otra y está aprendiendo muchísimo y pues me alegra mucho que esté allá. Pero ¿qué era lo que te iba a decir que me perdí por hablar de mi hija? Ah, no, ya sé. Hablaste de burocracia. Enseñarle a los. Cuando nosotros llegamos al poder, pues nosotros éramos mirados por esa estructura burocrática que existía en la alcaldía de Medellín, pues como unos diablos, o sea, el demonio, porque nosotros éramos los que estábamos contra la corrupción, la politiquería, contra toda una cantidad de males que muchas veces se asocian con el edificio y lo que pasa en las administraciones. Pero allá se van unos y llegan otros, por eso siempre hay que tener conciencia de que el poder es efímero. Yo le digo a la gente, dentro de 2 años nadie se quiere tomar una foto conmigo, pues ahora sí, pero en ese grupo de personas hay personas extraordinarias, y lo repito para la alcaldía y para la gobernación donde estamos ahora, que muchas veces al comienzo nos miran con recelo, llegaron estos que hablan de esto, pero hay una cantidad de personas muy extraordinarias y nosotros las encontramos en la alcaldía y en la gobernación, que tienen una gran calidad, que tienen una gran formación y muchas creo yo que han sido desperdiciadas en el sentido de esa capacidad que tienen y nosotros somos los primeros maestros trabajando con ese grupo de personas. Entonces estoy seguro que muchas cosas de estas se pueden aprender, pero hablando desde la experiencia nuestra, yo puedo decir, y esto me alegra, que en esas instituciones hay una gran cantidad de gente muy valiosa, muy buena, que si se ponen en el contexto que estamos trabajando nosotros y somos capaces nosotros de comunicarlo, sacamos lo mejor de ellas. Y esa es la tarea permanente de ser profesor, saque lo mejor de todas las comunidades. Y hay gente muy valiosa, porque pueden aprender de todo, pero si arriba en la cabeza no existe esa visión, pues todo ese conocimiento queda sepultado. Y entonces tiene que ver con eso. Por otro lado existe, y voy a tratar de sacar una tercera controversia porque ya se nos escapa el tiempo, tiene que ver con, realmente hicimos una serie de entrevistas, 30, 50 entrevistas con diferentes actores en la ciudad para empezar a construir ese tejido de estrategias, de metodologías, de procesos cívicos y políticos. Y no sé si fue Jorge Blandón o alguno de los artistas, activistas sociales, que a pesar de estar entusiasmados con toda esta movilización de recursos y de permitir al arte y la cultura para ser instrumentos, ¿no?, de construcción de la ciudadanía, etcétera, que todavía había mucho que hacer en avanzar los modelos de inclusión comunitaria para no sobreinstitucionalizar la programación cultural, me dijo el artista. O sea, lo que me refiero es que algo que para mí fue fundamental en descubrir en Medellín, que de nuevo es algo único, es que el espacio público no solo se diseñó como una condición física, las parques, bibliotecas, no solo son edificios, pero también se diseñó simultáneamente los sistemas de gestión, de programación cultural, de apoyo económico a través de una serie de organizaciones de no lucro, de filantropía cívica, de gobierno, etc. Una muy interesante coalición de entidades público-privadas, cívicas, de aspecto comunitario, para sustentar esos espacios, diseñar el espacio físico y los protocolos simultáneamente. Pero empezamos a descubrir que había desatisfacción también, porque a pesar de que era esta como inversión coherente y sin precedentes para programación cultural, muchos artistas en comunidades tenían un poco la sospecha de que la programación cultural se sobreinstitucionalizara. ¿Cómo avanzar los modelos de inclusión comunitaria en los espacios públicos de educación? Pues yo voy a responder con un ejemplo que para nosotros fue muy poderoso. Y repito, todos esos parques y bibliotecas se pueden caer. Si no hay una apuesta por eso, se caen. Todo lo que nosotros hemos hecho se puede destruir. Y repito, todo tiene que tener una conciencia acerca de lo que significan las comunidades, lo que significan los lugares de encuentro. Pero una experiencia que para nosotros fue muy importante, y repito, cuando yo digo nosotros estoy hablando de los primeros 4 años, después viene Alonso, de nosotros. Yo no puedo ser más distinto a Alonso porque no es posible, pero podemos
articularnos y trabajar juntos en todo este tipo de cosas. El presupuesto participativo fue una experiencia para nosotros única. Nosotros la trajimos acá en Medellín, la trabajamos, recuerdo, con la Corporación Región, con varias ONGs, estudiamos, hay personas que hoy no están acá, recuerdo un gran amigo que se murió el año pasado, Jairo Foronda, que hacía parte de todo esto, y que es bueno recordarlo. El presupuesto participativo fue una forma de darle trámite a un montón de espacios de la comunidad, de visiones de la comunidad, de necesidades de la comunidad, de decisiones de la comunidad. Y ahí hubo muchas decisiones asociadas con la cultura, pero por medio del debate público, con la educación, en fin, unas cosas extraordinarias. Ahora, usted el presupuesto participativo lo puede convertir en una herramienta de la politiquería. O sea, es que todos estos son espacios, conceptos, trabajos que puede llegar a mirarlo desde otra perspectiva y lo destruye. Entonces, y por eso el liderazgo tiene que ver, entender en el momento en que nosotros llegamos, estamos resolviendo todos estos problemas, cuáles son las circunstancias, cómo avanzamos, pero volvemos a la creatividad, cómo se mantiene esa tensión de la comunidad alrededor de la participación. Si usted no lo mira como tema, si no lo pone como punto fundamental, la dignidad, el reconocimiento, la capacidad, y se convierte en otro tipo de proyecto, esas comunidades se marchitan o se indignan de nuevo o están insatisfechas. Eso hace parte de lo que significa, pero de nuevo es la política. No hay una fórmula para mantener viva la cultura. Es una forma de ser en lo público y en la política. Nosotros hicimos unas. Las cosas se pueden transformar y puede haber otras igualmente valiosas o mejores, ese no es el problema, pero si ese no es tema, si no se le reconoce a la comunidad lo que significa como comunidad, una comunidad que entiende, que siente, que ve y que cree, entonces los procesos sociales se deterioran y se desaparecen muchas de las cosas que hemos construido y que otras personas pueden construir de otra manera, pero es eso, repito, aquí tiene que haber una tensión permanente. Y ese es el reto. Es interesante este tema de mediación y de facilitación en los procesos urbanos, porque uno de los temas en relación a la construcción de lo político que hizo este proceso muy diferente a tal vez Nueva York o otros lugares donde alcaldes han confrontado ciertos aspectos de la historia de violencia de esos lugares, es que muchas veces lo que se imaginan estos líderes es que van a resolver la violencia a través de represión policial. Pero lo que surgió aquí fue algo muy interesante, donde se empezó a sugerir que para confrontar la violencia y la desigualdad socioeconómica tenía también que construirse procesos comunitarios. Y Medellín tiene, perdón, una historia muy grande y nosotros construimos sobre esa historia. Es que aquí han sido unos años muy aciagos de una violencia extraordinaria y tú citaste la consejería para Medellín, María Emma Mejía cuando llegó a trabajar acá, que hizo un trabajo extraordinario con muchos de quienes son hoy líderes en muchas organizaciones. O sea, que ha habido mucha gente y muchas organizaciones que aguantaron físicamente esa ola de destrucción que nosotros vivimos. O sea, muchas personas y muchas que eran chicos, chicas en esa época han crecido y hoy están en la administración o están en otras partes. O sea, eso es una riqueza de esta ciudad. Esta ciudad es una ciudad que nunca va a ser complaciente. Aquí no hay nadie satisfecho en el sentido de que ya, en nosotros no pasa nada a medias, siempre hay una tensión, una exigencia muy grande. Por eso esa energía tan tremenda que tiene Medellín, que tiene una expresión muy cariñosa. Medellín yo digo que es como una mujer sensual, atractiva, fuerte, que tiene heridas, muchas heridas por muchas partes, pero tiene la sonrisa más poderosa del planeta, seduce, atrae, pero es permanente la tensión. Perfecto. Tenemos que terminar a las 8:20, ¿es cierto, Alejandro? A las 8:20 son las 8:19. ¿Es cierto o no? ¿Puedo la última pregunta? ¿Sí? La última pregunta, y espero que en la audiencia se encuentren algunos de los representantes internacionales aquí. Ya que, de nuevo, yo soy el extranjero romántico que entiende a Medellín como el ADN de la transformación urbana en el mundo, quiero que vos tal vez digas en 3 palabras, si es posible, ¿qué crees que estas representaciones de todas estas ciudades y países del mundo que vinieron a Medellín se lleven con ellas? O sea, ¿qué es lo que Medellín le puede enseñar al mundo hoy? Es compleja la pregunta, lo sé. No, pues, hombre, vos sí, pues...
Pues yo creo que, pues yo voy a decir lo que nosotros hemos hecho, yo creo que significa Medellín en muchos sentidos. Yo creo que nosotros le hemos tocado el corazón a Medellín. Medellín son 2,5 millones de personas y un montón de gente más, pero es que los ideales tienen sentido, que los principios son la base sobre la cual se construye, que la coherencia y la consistencia en la vida de lo público genera la riqueza más grande, que es la confianza, y que si usted hace todo eso, las ciudades se pueden transformar, pueden brillar, y el espíritu atrapado muchas veces por las desigualdades, la violencia y la ilegalidad encuentra un camino que se expresa con esta expresión que a mí me encanta: en la dignidad del espíritu humano. En la dignidad del espíritu humano nos podemos encontrar. Hay muchos caminos, pero eso siempre será parte fundamental de nuestro equipaje. Y Medellín tiene esa parte del equipaje que nosotros hemos construido con mucha gente, amiga o no amiga, pero esa riqueza está acá. Y cuando se le abre la puerta a la dignidad del espíritu humano, las ciudades florecen. Y hoy Medellín, con todos los líos que tiene Medellín, usted coge a alguien de Medellín y le va a decir todos los problemas. Pero lo que nosotros dimos fue: la esperanza existe, la dignidad del espíritu humano existe, y la podemos ver, sentir, tocar y entender. Y eso fue lo que pasó aquí, y que se lleven ese mensaje por todo el planeta Tierra. Gracias, Sergio. Esa es la base fundamental. Antioquia la más educada.